políticas deportivas en esta tarde de Abrir la Cancha. Y lo tenemos conectado del otro lado de la línea. Un querido amigo, un queridísimo compañero, alguien que respetamos muchísimo por su trabajo, autor de libros sencillamente fantásticos, siempre se recomienda, Peronismo y Deporte, en sus 2 volúmenes. Estamos hablando de Osvaldo Jara, Movimiento Social del Deporte. Osvaldo, querido, bienvenido por primera vez en este 2025 a tu programa. Bienvenido a Abrir la Cancha. ¿Cómo andás? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes. No sé si me estás tomando bien. Te estamos tomando bárbaro. Bien, Así me que alegro. un placer enorme, Osvaldo, tenerte, lo dicho, en Abrir la Cancha. Igualmente feliz año porque no nos saludamos desde el inicio de este 2025. Eh, Recién hablábamos de Estudiante de La Plata, de Gillette Foster, de las sociedades anónimas deportivas. El oyente nos decía, che, ¿y esta revolución no es para la Varguita? Osvaldo, como un hombre del campo nacional, pero sobre todo alguien que trabaja y milita las políticas deportivas en la Argentina, todo esto que está sucediendo alrededor de Estudiante de La Plata, ¿qué lectura haces? Sí, la verdad que a mí me gustaría empezar a derribar algunos mitos Ujú. que se han de alguna manera instituido entre comillas, ¿no? Por parte del periodismo, por parte de cierta dirigencia, algunos mitos que tienen que ver con las sociedades anónimas y que son muchísimos, pero creo que con 3 o 4 podemos empezar a debatir. Y uno de ellos me parece que es el más importante, es que los clubes, eso que dicen desde muchos lugares, que los clubes actualmente funcionan como sociedades anónimas, como si fuera solamente que hay que certificarlo y, y- y de alguna manera, como dicen, poner blanco sobre negro, que actúan desde ese lugar y por eso hay que instituirlo, cosa que es totalmente falso, porque pueden ser manejados algunos clubes, algunas dirigencias por grupos empresarios, lo que hoy se llaman escuderías. Cuando habla la escudería de fulano, instala o mete varios jugadores para que sea parte del plantel. Eh, es una cuestión que no es deseada, pero igualmente no se puede comparar nunca con lo que significa una sociedad anónima. Como el caso que propone, por ejemplo, Verón, que ya está diciendo, no solamente Verón, sino muchos de de algunos comunicadores que están de acuerdo con Verón, que dicen que es normal que haya 3 o 4 personas de un grupo económico que formen parte prácticamente de la comisión directiva para meter la cuchara en cuestiones que tienen que ver con con lo futbolístico, cosa que además me parece que hay que hacer la aclaración que siempre mm, lo escuché de Verón, pero lo escuché de muchas otras personas que dice que solamente Estudiantes va a ser una sociedad anónima desde lo futbolístico, cuando todos sabemos que si hay algo que es un negocio en un club de fútbol es el fútbol. Sí, Lo demás forma parte de lo que ellos llamarían gastos. Y también recuerdo una nota que se le hizo hace muchos años a Rodríguez Larreta padre, allá por los 70, cuando ya planteaba que los clubes tenían que tener una parte privados, no usaba el término sociedad anónima, pero sí decía asociado con privados, y la otra cuestión, entre comillas, lo social. bueno, Otro, Rodríguez sí, Larreta Padre, que fue presidente de Racing claro, de entre por supuesto. 1977 y 1978. Es interesante porque, bueno, das en la tecla. Hay una realidad, y la realidad es que este proyecto que lleva adelante Juan Sebastián Verón, digo, lo lleva adelante Juan Sebastián Verón porque Estudiante de La Plata, institución, no se pronunció. Y esto también es un Claro. tema interesante para señalar y remarcar. Hay un punto aquí que hay que señalarlo, que es el siguiente. Si Estudiante de La Plata modificara su institucionalidad,
o sea, si no fuera una asociación civil y se transformara en una sociedad anónima, no podría competir en los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino. A ver, Totalmente. en el 2024, decreto 70/2023 mediante, se han dado idas y vueltas en las tramas jurídicas entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Se modificó la ley del deporte para que estuviera por encima de los alcances de la constitución de la Asociación del Fútbol Argentino. Hubo fallos de diversas cámaras, fallos locales. La cuestión es que al día de hoy, por más que haya un decreto presidencial, no pueden competir instituciones que no estén bajo la órbita o bajo la constitución, mejor dicho, de una asociación civil. Y por eso uno piensa que Estudiantes de La Plata, o mejor dicho, Juan Sebastián Ferón, los socios que están a través de Jill Foster, llámese Daniel Scioli, llámese Guillermo Tofoni, llámese la diputada Santillán, están buscando de alguna manera algún tipo de recoveco que permita hacer una cabeza de playa, tal vez no tan grande como imaginaron hace un tiempo atrás, pero una cabeza de playa al fin. Claro, y yo creo que sobre todo, en este momento los hinchas de Estudiantes, pero sobre todo a los clubes que están, entre comillas, en crisis y hay muchos grupos e intenciones de hacerlo sociedades anónimas, por ejemplo, se habla también de San Lorenzo, Ujú. que hay que prestar cuestión a una cosa. Cuando dicen que los clubes están quebrados por la dirigencia y con las sociedades anónimas esto se termina, cosa que es totalmente falso otra vez y hay que desmentirlo y me parece que es necesario decirlo porque hay que recordar una cosa que me parece que es otra vez lo que pasa en el plano nacional, cuando se denosta la política, se denosta la dirigencia y desde este lugar de antipolítica parece que se habilita, en este caso, las sociedades anónimas. Y hay que decir, primero, que los clubes tienen una instancia de organización fundamental, que no es solamente votar, sino que es la participación colectiva. Si hubiera sociedades anónimas ya no habría comisiones directivas, ni subcomisiones de fútbol, ni de bocha, ni de absolutamente nada. No tendría derecho a reclamar, y recuerdo cuestiones como por ejemplo que en la década del 90 el gerenciador Fernando Marín, que hay que prestarle atención también a Racing, porque lo miro con mucha preocupación y creo, esta es la primera oportunidad que tengo de decirlo desde un medio, yo creo que el hincha de Racing cometió un gravísimo error que puede ser un error capital. Lo podemos sufrir para toda la vida, pero salvo esta cuestión puntual, creo que hay que decir fundamentalmente que van a utilizar el argumento que utilizó Fernando Marín en los 90, que decía, nosotros somos un gerenciamiento, no tenemos que rendir cuentas absolutamente nada, a nada y a nadie. Y con ese argumento, muchos futbolistas, después nos enteramos, fueron transferidos de manera bastante dudosa. Muchos jugadores que pertenecían a Racing después resulta que eran de otros grupos. Y me parece que esto es lo fundamental, entender que un club, una asociación civil, un club manejado por los socios, por más en crisis que esté, tiene la posibilidad de reencauzarse. Pero hay un tema, En pará, cambio, hay un tema muy sí, interesante, ¿no? Que subyace de todo esto. A ver, San Lorenzo es un club en crisis. San Lorenzo sí, sí es un club en crisis y creo que es un club que padece una crisis que hasta uno lo mira de afuera, uno le pregunta a queridos compañeros que trabajan y están en el día a día, hasta parece inducida en algún punto. Si no hay cosas que no se comprenden. Bien. Pero el fútbol argentino, aún en momentos complejos, porque ha sido un año el que pasó de un achique notable en muchos ámbitos y eso reverbera, por ejemplo, en las masas societarias,
Los clubes no se achicaron, los clubes siguen creciendo. Claro. Entonces, ¿cómo me hablan? ¿De qué crisis me están hablando? No, los clubes y los clubes son un desastre, pará. Si los clubes crecen, ¿de qué desastre me estás hablando? ¿Cómo es Sí, esto? Entonces hay como un lugar común al cual se abreva muchas veces, se va ahí, que es, no, los clubes están mal manejados, son todos delincuentes. Vos fijate, y después cuando uno le mete un poquito la lupa a las instituciones, por ejemplo, no despiden empleados, no se achican, no tuvieron que vender tierras, no tuvieron que ir acotando áreas, sino que en definitiva hasta uno va viendo que se siguen realizando obras, siguen creciendo los clubes. Entonces, ¿de qué claro, crisis me están hablando? ¿Dónde está la claro. crisis? Claro, y además otra cuestión que O hoy, la hoy lo crisis es, planteé. o la crisis es mediática. No hablo de todos los clubes, ¿eh? No hablo de todos los clubes. Y el fútbol también tiene, el fútbol profesional tiene características, ¿eh? Que son que a veces pagar las fiestas deportivas se pagan con campeonatos económicos. Pero Sí, bueno, por supuesto. son lógicas también en las cuales sobre todo reverberan el fútbol profesional. Pero cuando me Además, hablan... otra cuestión es la cuestión de la plata, que hoy lo decías muy bien. Eh, Dicen, vienen con una inversión muy grande, pero no explican de dónde viene esa plata. Y La, además, eh, hay que ver cuál es la relación costo-beneficio, porque a futuro puede pasar como vos, una vez más, como dijeron con Nebuen al principio, eh, son 50 millones, 50.000 millones de dólares 150 en millones de operación. dólares. 50 millones sí, 150 millones, ¿no? Sí, sí, Tengo 150 entendido. palos, De por lo menos dólares. extraoficialmente, porque nadie sabe hasta que se vea el contrato de qué estamos hablando. Claro, que en cuestión de una extensión de años determinada, creo que la cuenta es muy poco, es muy poco lo invertido por parte de estos grupos, que por otra parte nadie sabe quién está detrás, porque uno empieza a ver con lo que tiene que ver la cuestión de Medina y después que le empiezan a soplar otro jugador a Boca, o por lo menos era el intento, entonces uno empieza a pensar cuál es la intencionalidad que tienen, porque no solamente resulta que vienen a invertir a Estudiantes de La Plata, sino también parece que quieren perjudicar la gestión de Román Riquelme. Y esto lo digo no por la figura de Román en sí, sino de el dirigente, uno de los pocos dirigentes que hoy se planta y dice nosotros queremos clubes, asociaciones civiles tal cual está actualmente. Entonces me parece que son todas cuestiones muy no aclaradas y que creo que la pregunta que surge es que, más que a estos grupos, más que a esta dirigencia política, preguntarle al socio, preguntarle a la comunidad, al oyente, al club, a los dirigentes que tal vez estén pensándolo, o a los mismos hinchas, pensar que los clubes en nuestro país tienen una historia muy importante, que tiene un carácter asociativo, cultural, social, que ha sido conformado por hombres y mujeres a lo largo de los años, y que durante las décadas estos clubes fueron lugares de contención, o fueron palancas de progreso, o fueron lugares en donde se fue a ejercer la democracia en momentos de dictadura. Hay que preguntarse en nombre de qué o de quiénes vienen estos tipos a querer sacarnos los clubes. Y en este sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque si nosotros seguimos mirando cómo están jugando te meto las sociedades anónimas, trato de meter el tema, a ver qué dice el socio, a ver qué es lo que piensa, y resulta que parece que tanto el socio como la comunidad en general no piensa sobre estas cuestiones. Indudablemente las sociedades anónimas van a terminar incursionando en nuestro país. Y hay que ver lo que pasa en esta región, con muchos clubes que ya son sociedades anónimas, pero están quebrados,
Si son clubes de fútbol, por ejemplo, tenés los clubes de Chile, que Racing los goleó, hubo un club de Chile que fue goleado y Vos, era un club en vos crisis, fijate con que una enorme el crisis. Vichy Borghi, Claudio Borghi, hace un tiempo, tuvo una declaración que no es que curiosamente pasó no pasó advertida, fue adrede. Emplazada adrede. Adrede, fue planchada cuando dijo, miren, el gran problema de la crisis de la selección chilena de fútbol es que los empresarios dueños de clubes no invierten en fútbol base, no invierten en divisiones inferiores porque entienden que su negocio es de 2, 3 años, entonces lo que inviertan en este momento no lo van a ver ellos. Y por esa razón hay un problema muy serio de formación en el fútbol chileno. Bueno, esa declaración de Claudio Borghi debiera ser un eje del debate de sociedades anónimas. ¿Cuánto invierten nuestros clubes en fútbol base? En lo que se llama fútbol amateur, que yo creo que la amateur ya tiene cada vez menos, pero no importa. Digo, ¿cuánto dinero hay en la formación de juveniles hacia lo que sería el profesionalismo? Bueno, ¿se invertiría lo mismo en el fútbol base si el dueño es un grupo económico, entendiendo que tal vez en poco tiempo no estén más o lo vendan o entiendan como alguna vez pensó Jesús Gil y Gil, presidente y dueño luego del Atlético Madrid, que le era más barato comprar jugadores que formarlos? Y por Claro. eso en algún momento desahució a las divisiones inferiores de su propio club. Bueno, esos debates no se dan en la Argentina como no se dan tantísimos otros debates y nos quedamos en esto que vos señalás, Osvaldo, nos quedamos en la cáscara, nos quedamos en los operadores de redes sociales, nos quedamos con 150 palos. Bueno, ¿qué pasaría en la Argentina si la Asociación del Fútbol Argentino o la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino cede o termina políticamente derrotada y se abre la compuerta no para lo que algunos hablan de la privatización del fútbol, los clubes son de privados, son de socios, sino para la transformación jurídica del deporte argentino? ¿Con qué nos vamos a Sí, encontrar? que Digo, además, ¿alguna vez además lo no, pensamos? ¿Alguna vez que pensamos, por ejemplo, en el club, en cada club del cual nosotros somos hinchas, de más allá del fútbol profesional, de cuánto metro cuadrado estamos hablando? Es un negocio monstruoso. sí, y que además ya habilitaría a lo que es el gerenciamiento o intento de compra de muchos clubes que no son de fútbol, que ya en la década del 90 ya hubo experiencias que fueron gerenciamientos, pero que en esta cuestión, cuando jurídicamente se abre una compuerta, me parece que hay muchos que están interesados en adquirir, por así decirlo, clubes que son grandísimos, clubes de Lomas, clubes de Quilmes, clubes de Avellaneda, que tal vez no jueguen al fútbol profesional, pero tienen una infraestructura enorme y que eso habilita a que surja cualquier tipo de experiencia en este sentido. Osvaldo, hoy es 8 de enero, yo sé que es una fecha muy especial Sí, porque así no es. podemos en esta charla no hablar de Miguel Sánchez, ¿no? Miguel Sí, Sánchez, estamos hablando de una referencia ineludible de los tiempos más difíciles de nuestra patria, de aquellos días de dictadura cívico-militar. Un día como hoy, del año 1977, corregime si no es así, Osvaldo, fue secuestrado, desaparecido. Miguel Sánchez, atleta, peronista, y bueno, su memoria queda inmortalizada en la carrera de Miguel. sí, sí. Y fue el primer deportista que fue reconocido como tal, deportista desaparecido, y que abrió un camino en el campo de la investigación, descubriendo, entre comillas, muchos deportistas, atletas, hombres y mujeres, que no solamente practicaban deportes, y me parece que esto es importante decirlo, no solamente eran deportistas, eran hombres y mujeres que por sobre todas las cosas amaban la vida, que trabajaban, que militaban, que estudiaban, que escribían, como el caso de Miguel, que también era poeta, que eran concertistas. Entonces, me parece que en nombre de Miguel, recordar a todos nuestros deportistas desaparecidos, tenerlos siempre presentes y también pensar en qué luchaban esa generación, por qué cosas luchaban, qué cosas defendían, y dar
me parece que hay algo, una tarea que hay que hacer en estos tiempos más que nunca, que es tratar no solamente de reivindicarlo, sino también contar qué era lo que hacían, porque me parece que es fundamental continuar esta suerte de tradición oral, de boca en Claro, boca, claro, o de claro. libro en libro, o en el soporte que sea, porque indudablemente los que nos gobiernan hoy y muchos de sus secuaces, aliados, de adentro y de afuera, lo que quieren es borrar la historia, borrar la identidad, borrar la cultura. Y hombres como Miguel fueron parte de nuestra cultura deportiva, pero también nuestra cultura de lucha. Por eso me parece te agradezco muchísimo que lo hayas mencionado, Ujú. eh, porque me parece que es absolutamente necesario nombrarlo, reivindicarlo y contarles a todos y a todas, sobre todo a los jóvenes, quiénes fueron y cuál es el camino a seguir. Osvaldo Jara, un placer, como siempre, tenerte en tu programa, que es Abrir la Cancha. Osvaldo querido, hasta otro momento, un abrazo inmenso. Gracias, igualmente un gran abrazo para todos.